conversar sobre un tema que creo que nos convoca y nos interesa, porque veo muchas caras conocidas y eso me alegra un montón. También hay mucha gente a la que no conozco, así que espero que se sientan a gusto. Pero bueno, con casi todas las caras conocidas que veo hemos conversado de humedales en estos últimos años. Entonces, bueno, creo que es un lindo encuentro y espero que podamos reflexionar juntos, pensar un poco, bueno, dónde estamos parados, cómo venimos y cómo pensamos estrategias para abordar este tema en el aula también. Así que mi propuesta es que charlemos un poco entre todos de eso. No creo poder aportar una idea única, sino que construyamos algo entre todos. Me parece que va a ser lo más enriquecedor. Para arrancar, yo les quiero proponer que se tomen un minutito, por lo menos los que estén en la compu que les sea más cómodo, si pueden, y que ingresen a ese link que les compartí en el chat, y que compartan una palabra, simplemente una palabra, en la que piensen cuando piensan o escuchan hablar de humedales. Una sola palabra. Cuando vayan apareciendo algunas respuestas, yo las voy a ir compartiendo. Bien. Bueno, me van apareciendo algunas palabras. Biodiversidad, vida, conservación, sustentabilidad, riqueza, conciencia, pero también quema, oxígeno, recursos, ahí veo en el chat también biodiversidad, vida, vegetación, carpinchos, muchos carpinchos. Bueno, creo que se llevan un poco las de ganar, las palabras biodiversidad y vida, probablemente tuvieron más de una persona que las haya elegido como su palabra para hablar de humedales, ¿sí? Y un poco esto es lo que venía pensando, ¿no? Que tenemos distintas formas de relacionarnos con estos sistemas, distintas miradas de estos sistemas de los cuales vamos a hablar hoy, que son los humedales. Porque, bueno, hay palabras que tienen que ver directamente con la naturaleza o con la conservación, como por ejemplo biodiversidad, ecosistemas, conservación, vida, ¿sí? Vegetación, carpinchos, podría ser toda la flora y toda la fauna de los humedales, pero también hay palabras que tienen que ver más bien con el impacto de las actividades humanas sobre estos sistemas, como por ejemplo quema, y también hay palabras que tienen más que ver con la relación que tenemos como sociedad con estos sistemas, como por ejemplo conciencia, que aparece ahí, o sustentabilidad, ¿sí? Que la podemos pensar desde la sociología o la podemos pensar desde la economía, por ejemplo. Entonces, bueno, como tenemos distintas miradas, abordar un tema desde donde existen distintas miradas es muy complejo. Mili, tenías algo para... Vi tu mano levantada, perdón. ¿Había algo para compartir? ¿No? Capaz que fue al azar. Bueno, entonces, a partir de esto, mi propuesta va a tener que ver con trabajar o pensar en los humedales desde la educación ambiental. Entonces, ahora sí, voy a compartir una presentación. Un segundito. Ahí. Bien, entonces les decía que mi idea es que podamos pensar a los humedales desde la educación ambiental,
que es un poco el desafío que tenemos y creo que es lo que nos une a muchos de nosotros y nosotras en las aulas. Entiendo que la mayoría de quienes estamos acá estamos ejerciendo la docencia o bien nos estamos preparando para ejercer la docencia en distintos niveles, porque hay quienes están ejerciendo la docencia en el nivel secundario y hay quienes ejercemos la docencia en el nivel superior, y de la misma manera la preparación también. Entonces lo tenemos que pensar siempre desde la educación ambiental. Y bueno, y ahí surge un primer punto interesante para discutir, ¿no? ¿Qué es la educación ambiental? Yo tomé la definición de educación ambiental que propone la ley 27.621, la ley que se sancionó en el año 2021 para la educación ambiental integral en nuestro país, y dejé el artículo completo que define qué es la educación ambiental con un resaltado de las cosas que a mí me parecen interesantes para compartir. Es la única diapositiva que tiene un montón de textos, pero me parecía interesante discutir el concepto completo, ¿no? La ley dice que la educación ambiental integral es un proceso educativo permanente con contenidos temáticos, específicos y transversales, que tiene como propósito generar la formación de una conciencia ambiental, a la que articulan e impulsan procesos educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad, en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas confluyan y aporten a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso. Bueno, sigue la definición, y hasta acá a mí me interesa resaltar, primero, que existen contenidos temáticos específicos y transversales. Y aquí los humedales son un buen ejemplo de esto, ¿no? Porque uno puede pensar a los humedales como un contenido temático específico que incluso lo podemos abordar desde las ciencias naturales, que también entiendo que es el espacio en el que muchos de nosotros confluimos a la hora de enseñar, ¿no? Las ciencias naturales. Ahora bien, no deja de ser solamente ese contenido temático específico el que hace a la educación ambiental. Necesitamos también contenidos transversales y necesitamos abordar ciertos contenidos de manera transversal. Y aquí también los humedales son los humedales como concepto necesitan abordarse de manera transversal. Vamos a ir viendo a lo largo de la presentación que hay muchas de las problemáticas relacionadas a estos ecosistemas y de la relación que tenemos nosotros como sociedad con estos ecosistemas que necesitan de un abordaje integral y transversal. Y no es poco que se pida de la educación ambiental que contribuya a la formación de una conciencia ambiental. Me parece que es algo súper ambicioso. Realmente sería hermoso que podamos, que sea un objetivo que podamos asegurar, de cumplir, pero es complejo, ¿no? También pensemos que esta definición de educación ambiental integral intenta llevar adelante la educación ambiental no solo dentro del marco de la educación formal, sino también en el marco de la educación informal. Yo aquí por cuestiones prácticas me voy a enfocar en lo que hace a la educación formal, pero pensemos que también podemos estar hablando de educación ambiental en muchos contextos diferentes, ¿sí? Y otra cosa que me parece interesantísima es el ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso. Interesante y no menor también, ¿no? Porque entonces significa que vamos a tratar de abordar desde el aula un contenido específico, como pueden ser los humedales y su biodiversidad, pero haciendo hincapié en que quienes están compartiendo el aula con nosotros, después de cada encuentro que tengamos hablando de humedales, por ejemplo, puedan sentir que tienen más herramientas para ejercer ese derecho a un ambiente sano, digno y diverso, ¿sí? Y por último, algo que me parecía importante es esto de buscar el equilibrio entre las distintas dimensiones, como la social, la ecológica, la política, la económica, ¿sí? Que creo que también es algo a lo que a veces le escapamos en el aula. Recuerdo, vi a Paola Tralón, entre las personas que estaban conectadas, y recuerdo una vez, Paola, espero que te acuerdes vos también, que charlamos en el aula y decíamos, bueno, qué difícil es pensar en la política. Y creo que en ese momento surgió una frase así como, bueno, a mí no me interesa mucho la política en el aula, pero en realidad cuando hablamos de problemáticas que tienen que ver con nuestro rol social, necesitamos también hablar de política, aunque a veces no nos guste, ¿no? Así que bueno, es bastante complejo. Y bueno, eso es un poco lo que quiero que entre todos charlemos hoy. Más
pragmática quizá, una definición que yo solía usar antes de que saliera la ley y que me gusta mucho por lo simple y por lo concreta, es la que está en el globito ahí abajo, que dice formación, la educación ambiental tiende a la formación de competencias ciudadanas para la gestión colectiva de los recursos públicos, ¿sí? Y para hacer eso necesitamos integrar muchas de las cuestiones que estábamos discutiendo antes en la definición de la ley. Entonces pensemos que siempre que hablemos de educación ambiental en el aula, tenemos que intentar formar competencias para la gestión colectiva de los recursos públicos. Y ahora sí, entonces, podríamos empezar a hablar de humedales en el sentido más específico y pensar primero qué es un humedal, ¿no? Seguramente escuchamos hablar de humedales en muchos contextos diversos y a mí me parecía interesante repasar un poco el concepto de humedal porque es también algo sobre lo cual se discute mucho. Si buscamos una definición de humedal, yo elegí esta definición que proponen Benzaquén y colaboradores en el año 2017 en el marco de uno de los primeros estándares que se hicieron para elaborar un inventario nacional de humedales en nuestro país. Esta definición es, de hecho, un poco un ejemplo de lo complejo que es el tema. ¿Por qué? La definición dice, un humedal es un ambiente en el cual la presencia temporaria o permanente de agua, superficial o subsuperficial, causa flujos biogeoquímicos propios, diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas, y o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo. Voy a hablar un poco del concepto y después explicamos el concepto en sí mismo. Este concepto recibe el nombre de concepto consensuado, ¿sí? O definición consensuada de humedal. ¿Y consensuada por qué? ¿Entre quiénes? ¿Por qué necesitamos una definición consensuada? ¿Sí? En matemáticas no hablamos de una definición de consenso, definimos las cosas juntos, ¿no? Sin embargo, definir un humedal cuando necesitamos saber qué son, saber dónde están, y luego también saber cómo gestionarlos, es una tarea compleja. Entonces surge esta definición, que es una definición consensuada entre el sector científico, el sector académico de nuestro país, que eran un poco los que guiaban estas discusiones en el taller del Inventario Nacional de Humedales del año 2017, y hoy en día también es una definición consensuada por muchos de los sectores legislativos que están impulsando algunos de los proyectos de ley de humedales que tenemos en circulación y que se intentan discutir en el Congreso desde el año 2020. ¿Sí? Entonces, es la definición que más consenso tiene, es la definición más precisa desde el punto de vista técnico y a su vez aceptada por el sector de gestión de nuestro país. Porque una definición puede tener muchísimo consenso técnico, pero sí es difícil de aplicar cuando tenemos que gestionar sistemas, es una definición que termina siendo cercana a lo inútil, porque es impráctica, porque no se puede aplicar. ¿Sí? Bueno, y ahora sí, ¿qué es esta definición entonces? Cuando nosotros definimos un bosque, por ejemplo, como tipo de ecosistema, lo definimos por su fisonomía, es decir, por el aspecto que tiene ese ecosistema. ¿Sí? Entonces vamos a decir, bueno, un bosque tiene un estrato arbóreo continuo, tiene un estrato herbáceo escaso o ausente en muchos casos, es decir, lo definimos por la forma que tiene la comunidad vegetal, que es por ahí la que siempre se usa para definir el ecosistema. Sin embargo, los humedales los definimos por su función y no por su fisonomía. Por eso decimos que el humedal es un ambiente donde el agua, que puede estar de manera permanente o puede estar de manera temporaria, define flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y a los ambientes acuáticos. ¿Sí? Y por otro lado, la definición agrega que como parte de esa funcionalidad, de ese funcionamiento de los ecosistemas, va a existir biota que esté adaptada a esas condiciones. ¿Sí? Esa biota adaptada normalmente son plantas hidrófitas o es el mismo sustrato que tiene rasgos de hidromorfismo, es decir, de adaptación a la presencia
temporario o permanente de agua. Entonces, en la imagen que tenemos aquí arriba a la derecha, ¿sí?, vemos un poco esta definición en acción, diría yo. Porque lo que vemos son los ecosistemas terrestres, ¿sí?, donde el agua, el nivel de agua está por debajo de la rizósfera, de la zona donde están las raíces de las plantas. Vemos en el otro extremo los ecosistemas acuáticos, donde el nivel de agua está por encima de la biota, ¿sí? Y en el medio vemos los humedales, que pueden ser de dos tipos. Vamos a denominarlos humedales secos, cuando el agua esté en la zona de la rizósfera, es decir, donde están las raíces de las plantas, y humedales húmedos, que son aquellos donde el agua está sobre la superficie del suelo. Mal llamado suelo porque en realidad deberíamos decir que es sustrato más que suelo formado en sí mismo. Y otra cuestión que me parece muy interesante compartir es pensar en cómo el agua es el que domina este sistema, ¿sí? El agua va a ser la que marque el funcionamiento del sistema, va a ser la que defina los pulsos los pulsos de inundación, los pulsos de sequía, va a ser la que defina cómo circulan los nutrientes en este tipo de ecosistemas, ¿sí? Y esa presencia del agua y ese comportamiento del agua va a tener que ver con la geomorfología de la región, y muchas veces esa misma presencia del agua va a también modificar la misma morfología de la región, al menos en sus características más micro, ¿sí? Y esa variación tiene que ver con entradas y salidas de agua, es un poco lo que vemos en este esquema, ¿sí? Entonces vamos a tener entradas y salidas de agua que van a hacer que varíe el flujo superficial de agua al sistema humedal, ¿sí? A su vez, dentro de las entradas vamos a tener entradas que tengan que ver con la precipitación y salidas que tengan que ver con la evapotranspiración del agua, ¿sí? Y eso va a hacer que el agua sea distinta, que la cantidad, el balance, la energía, la permanencia del agua sea diferente. Entonces, las condiciones climáticas de un lugar van a determinar qué cantidad de agua tenemos, van a determinar cómo permanece ese agua, cuánto se renueva, ¿sí? Cómo es el balance energético. A su vez, esto va a influir o va a estar influido y va a influir sobre el emplazamiento geomorfológico y sobre los componentes bióticos, que es lo que decíamos antes en la definición. La biota adaptada es condiciones que marca el agua que está presente temporalmente o permanentemente. Y por otro lado va a definir la función que tenga. Y a su vez lo que vemos, que me parece interesante de este esquema, es que esto también termina influyendo sobre las características más macro, porque estos mismos componentes bióticos van a volver a determinar que cambien las mismas condiciones de almacenamiento del agua, o que cambien las condiciones del balance hídrico, por ejemplo, y por ende que cambie la funcionalidad del sistema. Entonces, que nos quede claro que es un ecosistema que no definimos por su fisonomía, sino que definimos por su función, ¿sí? Y dicho esto, podríamos preguntarnos, bueno, ¿dónde están? ¿Cómo son? ¿Sí? Bueno, son ecosistemas muy diversos. La vegetación es diversa. Yo usé el ejemplo del bosque como ejemplo de un tipo de ecosistema que definimos por su forma, por ejemplo, y acá no lo podemos hacer porque la vegetación que encontramos en estos sistemas es muy diversa. La presencia de agua va a ser un factor común, como dijimos antes, pero no siempre la vamos a ver en forma directa, ¿sí? Por otro lado, los ecosistemas de humedal pueden ser dinámicos, van a ser dinámicos generalmente, y pueden ser estacionales o pueden estar de manera permanente durante todo el año. Y por último, van a estar presentes en distintos climas. De hecho, en nuestro país tenemos humedales muy diversos, ¿sí? En la Argentina, la superficie que ocupan los humedales está estimada en aproximadamente 600.000 kilómetros cuadrados, lo que representa porcentualmente un 21,5% del territorio nacional. Esto es un número que es bastante más grande que el número porcentual que encontramos de humedales a nivel mundial, porque a nivel mundial se dice que
existen entre un 5 y un 7% de la superficie mundial ocupada por humedales. Hay algunas objeciones a este porcentaje del 21,5% y las autoras que yo quería consultar, porque esta discusión siempre es sobre el porcentaje de humedales, las autoras que volví a consultar sobre esta estimación porcentual afirman que quienes hablan de que es menor la superficie de humedales, en realidad utilizan como criterio para definir la superficie de humedales criterios que no son sostenibles en el largo plazo. Entonces, en base a la definición de consenso que tenemos hoy en día para hablar de humedales en nuestro país, es correcto decir que ocupan un 21,5% de la superficie nacional. Y en el mapa que tenemos a la izquierda, lo que vemos es esa superficie sombreada. En verde, la superficie o el área que está ocupada por humedales en nuestro país, y en azul sombreados todos los cursos de agua. Como nuestro país latitudinalmente nos ofrece una diversidad de ambientes enorme, ¿sí? Desde el punto de vista del clima, desde el punto de vista de la fisiografía, desde el punto de vista de las características biológicas y ecológicas, los humedales en nuestro país van a ser también muy diversos. Entonces vamos a tener vegas, lagunas, turberas, pastizales inundables, bañados, esteros, ¿sí? Bosques fluviales, zonas costeras, marinas, es decir, una diversidad de humedales enorme. Solo a modo de ejemplo, que no podemos recorrer muchísimos ejemplos en nuestro país de tipos de humedales, yo elegí algunas imágenes para compartir. Por ejemplo, en la provincia de Jujuy, al norte de nuestro país, podemos tener las sabinas grandes, que son humedales muy particulares, a los cuales nosotros les sacamos muchísimo provecho. Vamos a hablar de eso también un poquito más adelante en la presentación. Y también tenemos una zona que seguramente podríamos definir o podríamos pensar con más claridad, que es un humedal, como es Laguna de los Pozuelos, en la misma provincia de Jujuy. ¿Y por qué digo que podemos pensar con más claridad que es un humedal? Porque ahí vemos el agua. Esto que decíamos antes cuando hablábamos de la definición, ¿no? El agua a veces la vemos y a veces no está visible, entonces eso puede llevar a la confusión. Si nos vamos hacia el sur de nuestro país, hacia la zona de la Patagonia, tenemos humedales tan interesantes como las turberas en Tierra del Fuego, por ejemplo, que también son humedales que se explotan muchísimo, que son además ecosistemas muy sensibles, donde se acumula materia orgánica durante muchísimos años, y las bajas temperaturas hacen que esa materia orgánica se descomponga muy lentamente. Ahí también el agua está visible en la imagen, pero podemos encontrar zonas en donde no vemos el agua, simplemente la sentimos si caminamos por encima de una zona de turberas. Y también los mallines y las vegas en la provincia de Santa Cruz, que son esas especies de oasis que encontramos en el medio de la estepa patagónica. Uno va caminando por la estepa y lo único que ve son extensiones enormes que parecen un semidesierto, y de repente se encuentra estos manchones de vegetación que tienen que ver con que la geomorfología del terreno permite que se acumule el agua y permite que ahí encontremos un humedal, ¿sí? Uno de los bañados más lindos que existen, yo no lo pude visitar nunca, pero siempre recomiendo su visita porque dicen que es maravilloso, el bañado de la Estrella en Formosa. También acá el agua está presente casi todo el año en superficie, entonces es hermoso, magnífico de ver. Y más en nuestra región, el delta del Paraná. Esta es una foto de frente a la ciudad de Rosario, de hecho. Solo para pensar un poco en diversidad de ambientes cuando pensamos en el concepto de humedad, ¿sí? ¿Por qué son importantes los humedales? Bueno, ahí seguramente todos tenemos miradas distintas respecto de por qué son importantes los humedales. A mí me gusta pensar en las contribuciones de la naturaleza a las personas. Seguramente escucharon hablar del concepto de bienes y servicios ecosistémicos. Y les voy a recomendar una nota, les voy a dejar en el chat una nota que escribió, un artículo que escribió Cecilia de Principio, que la estoy viendo ahí también en pantalla, muy interesante sobre servicios ecosistémicos y el concepto. Y bueno, este es un concepto del cual escuchamos hablar, que tiene que ver con
todos, todos aquellos bienes y servicios, valga la redundancia, que obtenemos de la naturaleza, ¿no? Y cuando hablamos de bienes y servicios, dice Cecilia en el artículo, y coincido con Edda muchísimo, ¿sí? Pensamos en algún beneficio económico, pensamos en un valor económico, y de hecho un poco así surgió el concepto, ¿no? Tratar de valorar la naturaleza desde un punto de vista económico, y muchas veces con el sentido de generar conciencia sobre los tomadores de decisión, ¿no? Muchas veces hablar en términos económicos es la mejor manera de que alguien que tiene que tomar decisiones entienda por qué son importantes los ecosistemas naturales. Ahora bien, intentamos de a poco ir desprendiéndonos de ese concepto o de esa mirada que es un poco mercantilista, y para eso a mí me sirve mucho la propuesta de Sandra Díaz, que es una investigadora de la provincia de Córdoba, que es una de las psicólogas más conocidas de nuestro país a nivel internacional, y gracias, y Sandra Díaz escribió en el año 2018 un artículo en la revista Science con su grupo de trabajo, y propone dejar de hablar de servicios ecosistémicos para hablar de contribuciones de la naturaleza a las personas, para ir defendiéndonos un poco de ese valor económico solamente, ¿sí? ¿Y cómo contribuye la naturaleza a las sociedades humanas? ¿De qué manera? ¿Qué contribuciones obtenemos nosotros de la naturaleza y qué contribuciones obtenemos nosotros de los humedales? Bueno, eso es un poco lo que quiero que pensemos entre todos. Yo les voy a proponer algunos ejemplos, pero antes de pensar en esos ejemplos, y que vamos a hacer las cosas de manera ordenada, el mouse funciona hoy de manera particular. Tengan un minuto de paciencia para trabajar de manera ordenada. Les dejo el artículo que les comenté. Ahí va. Y antes de hablar de ejemplos de servicios ecosistémicos o de contribuciones de la naturaleza a las personas que brindan los humedales, tenemos que pensar estos conceptos asociados al impacto que realizamos las sociedades humanas sobre estos sistemas, ¿sí? Por eso elegí esta imagen que modifiqué de Van Dijk y Lam del año 2020, que nos habla de que tenemos que pensar el impacto que realizamos las personas sobre los sistemas naturales, sobre cualquier sistema natural. A mí me gustaría que los pensemos en humedales, desde tres perspectivas distintas, ¿sí? Primero, el impacto que generemos sobre el sistema natural va a tener que ver con la economía humana local, es decir, con el uso del recurso. ¿Con qué uso hacemos nosotros del recurso natural o del bien común? ¿Sí? Que también hay una tendencia a tratar de dejar de hablar de recurso y pasar a hablar de bienes comunes, ¿sí? Por otro lado, el impacto va a tener que ver con el estado en el que el ambiente natural local se encuentra, es decir, con el estado de la naturaleza en sí misma. Y por último, también ese impacto va a tener que ver con cuál es la percepción humana que tenemos de la naturaleza, ¿sí? Es decir, con el valor de cognición del sistema natural en sí mismo. El lugar donde confluyen estas tres visiones, estos tres puntos de vista, es el que determina cuál es el impacto de nuestras acciones sobre la naturaleza. Y recién cuando nos podemos retirar de la importancia de alguna de las tres cosas por sobre las otras, es cuando podemos pensar en la conservación del sistema en sí, o eso es lo que proponen los autores. Y entonces, ¿cuáles son las contribuciones que brindan los humedales a las personas? ¿O por qué son importantes o por qué los tenemos que cuidar? Es una visión muy antropocéntrica esta que estoy usando en este momento, es decir, muy con una mirada de la sociedad humana, ¿no? Los cuidamos porque obtenemos contribuciones, ¿sí? Pero voy a tratar de ser un poco más justa con estos sistemas tan importantes para nosotros. Bueno, ¿cuáles son las contribuciones que nos brindan? Hay una esquemita que hayan visto en alguna otra charla, si participaron en alguna charla de humedales, porque es un esquema que se usa muchísimo, que gentilmente elaboraron Quintana y colaboradores. Está pensado para los humedales del delta del Paraná, del delta de Islas del Paraná, pero
se puede ampliar a otros sistemas de humedales y bueno, podemos pensar en otras contribuciones también, ¿no? Los humedales nos brindan, por ejemplo, recursos pesqueros, ¿sí? Y de hecho, en nuestra zona ese es un recurso súper importante. Si los humedales pierden sus características funcionales, ese recurso pasa a ser cada vez más escaso y ese beneficio directo pasa a ser cada vez más escaso, ¿sí? También nos brindan plantas medicinales, por ejemplo, son un lugar en el que se realiza actividad apícola, es decir, la apicultura es un servicio que provee los minerales, es una contribución de la naturaleza en este caso, ¿sí? También de los humedales, vemos ahí abajo en la esquinita una vaca, porque también obtenemos forraje para la producción ganadera, ¿sí? Y todos estos son bienes o servicios bien directos y que podemos relacionar con ese valor económico que aparecía antes en el triángulo, ¿sí? Pero también los humedales nos brindan otras contribuciones que quizá son en algún punto para algunas personas un poco más imperceptibles, como por ejemplo el hecho de que son lugares en donde se almacena una enorme cantidad de biodiversidad, ¿sí? Son fuente de biodiversidad para el planeta, son ecosistemas que son sumamente importantes, yo diría de los más importantes que existen en la lucha contra el cambio climático, porque, por ejemplo, realizan almacenaje de carbono. El almacenaje de carbono que se realiza en el suelo anegado de los humedales es uno de los mayores reservorios que existen de carbono a nivel global. De hecho, muchas veces escuchamos hablar de los bosques como sumideros de carbono o como los bosques del planeta. Sin embargo, los humedales conservan mucho más carbono o almacenan mucho más carbono que los bosques a nivel global. Por otro lado, también como sistemas dinámicos donde el agua sube y el agua baja, son excelentes reguladores de algunos desastres climáticos, como por ejemplo las inundaciones, ¿sí? También atemperan la sequía, por ejemplo, y ahí hay algunos servicios que son bien directos, que tienen que ver directamente con esta atemperación de inundaciones, por ejemplo, la desaceleración de los flujos de agua, la amortiguación del oleaje, la protección de la costa, ¿sí? Entonces la desaceleración de los flujos, la amortiguación del oleaje, ¿sí? La captura de nutrientes y contaminantes. Esto en una zona como la de Rosario, donde estamos nosotros, donde tenemos un cordón industrial tan activo y que no siempre cumple con todas las normas de depuración de contaminantes, verter sus residuos al río, un humedal sano nos garantiza que esos contaminantes se depuren, ¿sí? O nos garantiza colaborar en la depuración de esos contaminantes. Todos estos son algunos ejemplos de contribuciones que nos brindan los humedales a las sociedades humanas. Y solo eso sería suficiente para que nos convenciéramos de por qué son importantes y por qué los tenemos que cuidar, que proteger, que conservar, ¿sí? Sin embargo, me parece que es todavía más importante conservarlos porque tienen algo que definimos como derecho intrínseco a existir, ¿sí? La presencia de los humedales garantiza el derecho intrínseco a existir de muchas especies con las que compartimos este planeta. Y me parece que eso no es menor. Y algo muy importante en este sentido también es pensar que la provisión de estas contribuciones a la naturaleza o estos servicios ecosistémicos tiene que ver con el estado en el que se encuentran los humedales. Fíjense este gráfico que les doy para compartir, que nos muestra un poco cómo es esa relación entre la integridad ecológica del sistema y la generación de bienes y servicios ecosistémicos. En el eje de la CI encontramos la integridad ecológica, desde un ecosistema prístino arriba a un ecosistema más modificado abajo, ¿sí? Y la magnitud de las intervenciones humanas va a aparecer en el eje de las X, entonces una magnitud severa va a aparecer hacia la derecha del gráfico.
Eso hace que en este sector inferior encontremos ecosistemas muy transformados, ¿sí? Como contraposición a los ecosistemas próximos. Y por lógica, la mejor provisión de bienes y servicios ecosistémicos se va a dar en el extremo superior izquierdo del gráfico. Es decir, en esta zona que se define como sostenible. Y va a aparecer un umbral, ¿sí? Un punto de umbral, a partir del cual ya no existe es la única manera de garantizar esa provisión en el largo plazo. Quizá esto es algo que nos excede de nuestra labor áulica, pero que es importante que reflexionemos sobre la importancia de tener identificado este umbral de daño, este umbral de integridad ecológica, por debajo del cual ya la provisión de bienes y servicios ecosistémicos no queda garantizada. Bueno, los tenemos que, creo que coincidimos todos, espero que sí, todos y todas, espero que sí, en que deberíamos proteger o deberíamos conservar los humedales. ¿De qué los deberíamos proteger? ¿O cuáles son las amenazas que sufren los humedales? Yo les di algunas frases que tienen que ver con englobar de manera muy general algunas amenazas para después hacer foco en las amenazas que más cerca tenemos, que más sufrimos en los últimos años y sobre las cuales tengo mayor experiencia porque estudiamos de cerca. Algunas de las amenazas que sufren los humedales tienen que ver con la explotación como sistema que provee recursos. El hombre tiene en general la tendencia a explotar los ecosistemas que le proveen recursos y cuando ese manejo se realiza sin regulación o por una regulación muy escasa, eso genera una amenaza al sistema. Por otro lado, hay una amenaza directa que tiene que ver con la falta de políticas públicas de conservación hacia estos sistemas. Yo mencionaba al principio la ley de humedales y es un ejemplo de una falta de política pública de conservación porque es una ley que estamos intentando que salga muchos sectores de la sociedad desde hace muchísimos años. ¿Sí? Antes que nosotros, antes que la gente que está trabajando ahora en conservación de humedales, desde el 2008 se intenta que tengamos una ley de humedales a nivel nacional y no la tenemos todavía. Y por otro lado, con algo que no es menor, que es la diferente escala de valores. ¿Por qué? Siempre que hablamos de contribuciones de la naturaleza a las personas, alguna podrá decir que la contribución más importante que identifica es la preservación de la biodiversidad en sí misma por el derecho intrínseco que tienen las especies a existir, y alguno podrá decir que el valor del humedal es el valor más importante que tienen estos sistemas, y alguno podrá decir la obtención de sal es el valor más importante que tienen estos sistemas, o el litio que nos proveen es el valor más importante. ¿Y está bien o está mal? ¿Quién tiene razón? Bueno, creo que hay que sentarse a dialogar al respecto. Y este, para mí, es el primer desafío del aula, porque creo que no existe una sola escala de valores única y que no le podemos pedir a las demás personas que coincidan con nuestra escala de valores. Entonces, ahí tenemos un primer desafío, ¿no? Identificar las amenazas, pero también identificar la escala de valores y tratar de obtener una escala de valores compartida en algún punto o por lo menos minimizar los riesgos que representan las actividades humanas sobre estos sistemas, ¿sí? Bueno, algunas de las amenazas entonces que estamos tratando en nuestra región, por ahí el fuego es una de las amenazas que más tenemos en mente y es de hecho en la cual me voy a enfocar dentro de un ratito, ¿sí? Este fuego está asociado a la actividad ganadera en muchos casos, pero también a otros aprovechamientos que realizamos del humedal. También en nuestra zona hay algunas imágenes de terraplenes, diques, etcétera, o en el delta inferior también son un problema bastante grande y son una amenaza, diría yo, que bastante del último tiempo en humedales, aparte de bueno, la interacción de las otras
causas que mencionamos en la diapo anterior. Y les decía que yo me voy a enfocar un poco en el tema fuego porque es lo que más conozco, ¿no? Y elegí esta imagen, que bien podría ser la imagen de cualquier región de nuestro país cercana a humedales, y podría ser una foto tomada de 2020 hasta acá, en cualquier momento, y repetiríamos esta misma escena, la misma escena que vemos en la imagen. De hecho, esta mañana cuando pensaba en eso, hablaba con César Masi, y muchos de ustedes lo conocen también, naturalista y amigo mío, con el que compartimos la preocupación por los humedales, y le decía, decime César, ¿habrá algún humedal de nuestro país, algún tipo de humedal que no haya estado afectado de alguna manera por el fuego en estos últimos años? Y nos pusimos a pensar juntos y llegamos a la conclusión que no, todos en algún momento han sido afectados por el fuego. Por eso elegí también esta amenaza para discutir un poco, ¿no? Y ahí tenemos otro desafío para el aula. ¿Por qué? Si nosotros vemos esta imagen, ¿qué dirían ustedes que es un problema ambiental, sanitario, de seguridad por el riesgo que representa el humo en la ciudad, por ejemplo, a la hora de que existan accidentes de tránsito? ¿Un problema social? Todas. Todas. Sí, yo coincido. Y eso también hace que sea complicado, ¿sí?, trabajar en el aula este tema, porque no lo podemos trabajar de manera parcial, ¿sí? No lo podemos trabajar desde el espacio de biología y solamente pensar en el problema ambiental que se genera. Tenemos que pensarlo también desde la problemática social que se genera, y tenemos que pensarlo también desde la problemática sanitaria, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de esta amenaza. La amenaza de los incendios. Desde el año 2020, solamente en el territorio Pieca, es decir, solamente en el delta del Paraná, en la zona comprendida entre Diamante, en Entre Ríos, y el Bajo Delta, en la provincia de Buenos Aires, se quemaron aproximadamente entre 1,3 y 1,4 millones de hectáreas. Este dato también lo corroboré esta mañana con César por las dudas. Y bueno, el número solo y aislado es grande, pero a mí no me sirve mucho como referencia si no lo comparo con algo que conozca. Entonces, lo comparé con la ciudad de Rosario. Son más o menos 73 veces la ciudad de Rosario, ¿sí? O sea, que es una superficie enorme la que se quemó solo en el territorio Pieca. Y nos podemos hacer muchas preguntas respecto de los incendios y las amenazas que generan los incendios sobre estos sistemas. A mí hay algunas que me resultan interesantes y que son también las que intentamos responder desde nuestro grupo de trabajo, por eso las traje para compartir hoy. ¿Qué componentes estructurales y funcionales se ven afectados por los incendios? Y otra cosa que me gustaría que pensáramos juntos es si existen factores que colaboraron para que los efectos del disturbio del fuego sean mayores. Voy a basar la pregunta en la situación que venimos siguiendo en dos regiones puntuales particulares. La zona del riacho del arroyo Paranacito, que es lo que está marcado con el pin verde en el mapa, ¿sí? Apenas pasando la estación de peaje en el puente Rosario Victoria, o mejor dicho, la conexión vial Rosario Victoria, y la isla de los Mástiles, que son territorios distintos. La isla de los Mástiles es territorio de la provincia de Santa Fe, está ubicado frente a la ciudad de Granadero Baigorria, y la zona del Paranacito es territorio de la provincia ya de Entre Ríos, ¿sí? Quizá un poco más cercano a la ciudad de Rosario. En la isla de los Mástiles trabajamos con la Universidad Nacional de Rosario desde que se incendió en el mes de julio del año 2020. La isla sufrió un incendio muy grande y muy severo entre el 27 y el 29 de julio del año 2020. Y la zona del Paranacito es una zona que sufrió incendios menos severos, pero de mayor cantidad. Sufrió incendios entre
agosto y septiembre del año 2020, volvió a sufrir incendios a lo largo del año 2021, pero en general todos menos intensos que los de la zona de la Isla de las Masas. Y bueno, ¿qué es lo que vemos nosotros en estos dos sistemas, ¿no? Primero, ¿cómo analizamos nosotros los efectos del fuego, de este disturbio sobre estos sistemas? Yo decía que me parecía interesante pensar si se afectan la estructura y la función, sobre todo si decimos que los humedales son ecosistemas que se definen a partir de su función, ¿no? Podemos estudiar el efecto de este disturbio en distintos niveles, en los distintos niveles de organización, ¿sí? Los podemos analizar a nivel individual, a nivel de población, a nivel de comunidad y a nivel de paisaje. Nosotros en general, por la formación que tenemos dentro de nuestro grupo de trabajo y porque es también lo que es más simple de registrar, trabajamos mucho a nivel de comunidad. Entonces, nos enfocamos en tratar de evaluar los componentes afectados desde el punto de vista estructural, es decir, los patrones verticales, horizontales, la composición específica, qué especies estaban antes del fuego y qué especies están después del fuego, ¿sí? Y los grupos funcionales, que serían otra manera de representar la diversidad biológica también del sistema. Y también, asociado al concepto de componentes estructurales, van a aparecer los componentes funcionales, que en el caso del nivel de organización de comunidad, estaríamos hablando del nivel de recursos, de las distintas interacciones, por ejemplo, competencias, mutualismos, y de los flujos de energía o de la circulación de los nutrientes, ¿sí? Bueno, ¿qué vemos en estas dos zonas que estudiamos? ¿Cómo se afecta la estructura, por ejemplo, como componente? Estas imágenes corresponden a la Isla de los Mástiles en el año 2020. Nosotros fuimos por primera vez en el mes de octubre, es decir, unos 3 meses después, más o menos, del incendio que había sufrido la isla. Y lo que vemos es que el componente estructural en cualquier nivel de organización. Nosotros dijimos vamos a mirar el nivel de comunidades, pero viendo las imágenes que nos encontramos, en realidad en cualquier nivel de organización se vio afectada la estructura, ¿sí? Hay zonas enteras de la isla que desaparecieron, sausales enormes que desaparecieron casi por completo, y otros que quedaron como en la imagen de abajo a la derecha, casi como cadáveres en pie de árboles, algunos, pocos, luego pudieron rebrotar, pero la estructura de ese bosque de humedal se perdió casi por completo en la Isla de los Mástiles. Lo que encontramos era un panorama que era un suelo o un sustrato con deposición de cenizas, y punto. Y una zona enorme, sin vegetación y con restos de suelo quemado. Esta es una imagen de la misma isla en el año 2022. Entonces, podríamos pensar dos cosas. Podríamos pensar primero, bueno, la vegetación se recuperó porque estoy viendo una imagen con bastante verde. De hecho, ahí vamos caminando entre las plantas y vemos que tiene una altura, las plantas tienen una altura considerable, ¿sí? Lo que vemos a la derecha es un chilcal, yo le puse los nombres científicos, pero es un chilcal y una zona de pajonal un poco más alto, la foto de la izquierda. Entonces podríamos pensar que algunas características estructurales se empezaron a recuperar 2 años después de un incendio muy severo. Pero en realidad lo que vemos cuando analizamos la situación un poco más en profundidad es que esa recuperación es, primero, por un lado, muy escasa, porque el único componente estructural que se empezó a recuperar es el estrato herbáceo, no se está recuperando, por lo menos no por el momento, el estrato arbóreo, ¿sí? Es decir, la parte superior del bosque. Y por otro lado, cuando veíamos la tabla de los componentes estructurales que se habían afectado por el disturbio, decíamos, bueno, la estratificación vertical y horizontal, pero también la composición específica. Esta composición específica que encontramos en la Isla de los Mástiles 2 años después del incendio, en realidad las especies que estamos encontrando son especies más propias de un pastizal de la pampa que de la zona de humedales.
por lo menos en estas proporciones en las que aparecen acá. ¿Encontramos zonas con estas dos especies en los humedales? Sí, pero nunca en esta proporción, ¿sí? En esta proporción es más parecido a que estuviéramos caminando la pampa que a que estuviéramos caminando un humedal. Y eso es un cambio estructural muy importante. Por otro lado, ¿qué es lo que veíamos en la zona del Paranacito? ¿Sí? Ahí también se vieron afectados los componentes estructurales. Fíjense esto que yo les decía que el fuego había sido de menos intensidad. Bueno, acá encontramos algo de vegetación. Estas imágenes son todas del 2020, o sea que el fuego claramente no fue tan intenso como el de la Isla de los Mástiles. A mí me impresionaron mucho en esta zona los ceibos afectados por el incendio. La Isla de los Mástiles es una isla más joven que la zona del Paranacito, entonces no aparecían ceibales en esa isla, como sí aparecen en esta región, y acá lo que encontramos son algunos árboles que estaban prácticamente quemados por completo, árboles muy grandes prácticamente quemados por completo. Y también encontramos ya en 2020, nosotros fuimos en el mismo mes de octubre, ahí te leo, Susi, bueno, ahí intento responder a tu pregunta. En el mismo mes de octubre fuimos a la zona del Paranacito, o sea que teníamos más o menos la misma distancia de fuegos, de hecho quizá un poco menos, porque ahí los fuegos empezaron en el mes de agosto, y encontramos algo de vegetación rebrotando. Ahora bien, también proporcionalmente esta vegetación está más asociada a un campo ganadero que a una zona de humedal típico. ¿Y por qué? Y ahí intento responder una parte de la pregunta, Ceci. Nosotros creemos, esto es algo que todavía estamos midiendo, por eso lo voy a expresar en potencial, pero nosotros creemos que tiene que ver con el uso que se hacía del sistema previo al fuego y con el uso que se sigue haciendo del sistema posterior al fuego. Las dos zonas son zonas que tienen uso ganadero, quizá la zona del Paranacito con mucha más intensidad que la zona de la Isla de los Mástiles. En la zona de la Isla de los Mástiles aparecen además muchos caballos, ¿sí? Y las especies que empiezan a rebrotar son especies que suele trasladar el ganado entre sus patas, por ejemplo, ¿sí? Los propábulos que suele trasladar el ganado entre las patas. Cuando trasladan vacas después del fuego, por ejemplo, a una zona en donde el pasto empieza a rebrotar, esas vacas trasladan propábulos consigo y estos propábulos germinan y se empiezan a instalar y son, de nuevo, proporcionalmente, porque se ven modificadas las interacciones y porque se ve modificada la competencia, por ejemplo, como interacción, son especies que le ganan en competencia a las especies propias de la humedad. Y en algunos casos las terminan desplazando, al menos temporalmente. Hay que ver qué pasa cuando vuelva el agua. Esa es nuestra gran esperanza, ¿sí? ¿Qué pasa cuando los niveles de agua vuelvan a estar como estaban antes del 2020? Ya a eso nos vamos a acercar en unas diapos más adelante. Y nosotros no estudiamos qué pasa a nivel de poblaciones y no nos dedicamos a estudiar tanto qué pasa con los mamíferos, por ejemplo, pero sí hemos visto en todos los recorridos que hicimos por zonas quemadas muchísimos animales muertos, ¿sí? Y ahí tenemos que pensar que los efectos del fuego van a ser distintos en función de las distintas especies que están presentes. Por eso es esta imagen que es un poco tétrica ahí, pero los restos óseos de un animal que se murió por el fuego. Y ahí tenemos que pensar que los efectos van a ser distintos para distintas especies, porque las aves probablemente se puedan escapar del fuego, al menos en un primer momento, pero anfibios, reptiles y pequeños mamíferos van a estar mucho más complicados para escaparse del fuego y por ende el efecto del fuego sobre esas poblaciones va a ser mayor. ¿Sí? En la zona del Paranacito, cuando volvimos en el año 2022, encontramos un panorama muy similar al de la Isla de los Mástiles. De hecho, más o menos las mismas especies, ¿sí? Y de nuevo, especies más propias de un campo ganadero que especies propias de una zona de humedal, al menos de esa región. Y la foto del medio
En esa foto del medio aparece el doctor José Luis Sprini, que es docente de la Cátedra de Ecología de nuestra facultad, que está parado en el medio, porque usamos en lancha por ahí. Y él cruzó de un lado a otro caminando en, la foto esta es de febrero del 2022. Para que empecemos a pensar que también estamos hablando de sequía, pero de sequía en un contexto, estamos hablando de incendios, pero de incendios en un contexto de sequía. Perdón, me spoileé la frase de yo solita. Estamos hablando de incendios en un contexto muy serio de sequía que venimos arrastrando hace varios años. ¿Y qué pasa con el funcionamiento a partir de esos cambios estructurales que vemos? Bueno, lo que sabemos en función de los incendios que habían sufrido los sistemas de humedales del Delta en el año 2008 y en función de los pocos datos que tenemos desde los incendios que se vienen dando en el año 2020, es que esos cambios estructurales que nosotros evidenciamos van a generar cambios después temporales en las cadenas tróficas. Es bastante lógico que si se pierden componentes estructurales se va a ver afectado la cadena, se van a ver afectadas las distintas cadenas tróficas. Y ese cambio va a ser más o menos perdurable en el tiempo en función de cuánto demore el sistema en recuperar de nuevo los componentes estructurales. Y también ese cambio va a ser distinto en función de el tipo de componente que se ve afectado, porque hay algunas especies que son clave y cuyo impacto es mayor cuando están ausentes que otras. Por otro lado, se ve afectado el ciclado de nutrientes. Cuando visitamos la isla de los mástiles la primera vez, fuimos con la gente de manejo de tierras de la Facultad de Ciencias Agrarias, y el primer pozo que hizo la gente de manejo de tierras para analizar el sustrato, lo que veían es que lo que nos explicaban a los que por ahí no sabemos tanto de suelos, es que por las características que tenía el sustrato post-incendio, pensaban que el fuego había llegado a alcanzar entre 700 y 800 grados centígrados, que es más o menos la temperatura que se alcanza para elaborar ladrillos. Es decir, es un sustrato que difícilmente pueda seguir conteniendo vida, que difícilmente pueda seguir conteniendo toda la diversidad de micro y mesofauna que está presente en el suelo normalmente y que colabora en el ciclado de nutrientes. Por ende, el ciclado de nutrientes se ve desfavorecido. También se inmovilizan algunos nutrientes, entonces esto genera todavía más inconvenientes. Los incendios generan un problema gravísimo en la nidificación y en el refugio de aves, sobre todo para las aves migratorias. Encontramos desde 2020 hasta el año pasado que muchas especies migratorias que venían en primavera a usar los humedales del delta no encuentran sitios de nidificación o sitios de refugio y terminan refugiándose en algunos campos de las zonas que todavía tienen algo especiales que no se hayan prendido fuego, o algunas zonas más internas de la zona del delta que no se hayan incendiado también, pero está siendo un problema para las aves migratorias. Y todo esto lo tenemos que atravesar siempre por el cambio climático, ¿sí? Por el impacto que genera el fuego sobre las posibilidades de mitigación que tenemos nosotros hacia los efectos que genera el cambio climático, y por otro lado pensar en cómo el cambio climático también retroalimenta estas condiciones y hace que el efecto del fuego sea mayor. Yo creo que todo lo que hagamos en el aula, todo lo que hagamos en investigación, en ciencias naturales, en este de ahora en más, y espero que desde hace unos años también, tiene que estar atravesado por el cambio climático. Tenemos que pensar todo en contexto de cambio climático. Sería otra charla ponerme a hablar de cambio climático ahora, pero pensemos en cómo el cambio climático aumenta el efecto negativo que tienen los incendios sobre el sistema de humedales y cómo los incendios perjudican
la provisión de servicios ecosistémicos relacionados a la mitigación de los efectos del cambio climático. Sí, me parece que eso es importante también. Estoy dejando más preguntas para pensar que respuestas en realidad, ¿no? Se darán cuenta. Yo les decía que otra cosa que me interesaba era pensar cuáles son los factores que modifican el efecto del fuego, de este disturbio en particular, ¿sí? En los humedales que estudiamos nosotros al menos, encontramos dos factores que son sumamente importantes a la hora de modificar los efectos que tiene el fuego sobre estos sistemas. La sequía por un lado y la acumulación de materia orgánica por otro. En las dos fotos que tenemos abajo, son dos fotos de la isla de los mástiles. A la izquierda, una de las zonas quemadas de la isla de los mástiles, y a la derecha una zona que es una franja de sausal senescente que no se quemó, en donde se ve la acumulación de materia orgánica, ¿sí? Si prestan atención van a ver un montón de materia orgánica acumulada en el suelo, que es combustible, ¿sí? Que en condiciones de sequía es combustible que hace que el efecto del disturbio sea mayor. De hecho, si miramos una imagen de la misma zona, no de la isla de los mástiles, pero sí de la misma zona de humedales del 2018, lo que vemos es una acumulación de materia orgánica enorme y una gran cantidad de plantas que cuando el agua baja, como bajó en el 2019, cuando empezaron a verse los efectos de la sequía, esas plantas empiezan a morirse porque no hay agua disponible, esa es materia orgánica que se empieza a acumular, y cuando se acumula gran cantidad de materia orgánica, lo que tenemos es el combustible perfecto para que se encienda fuego. Ahí va, y hablábamos de la sequía. Y hace algunos años le vengo robando estas fotos a Pablo Cantador, un fotógrafo naturalista que tomó estas dos imágenes que a mí me parecen tremendas realmente, las imágenes que están a la derecha. Son dos imágenes del mismo lugar, ¿sí? Tomadas en el año 2016, la imagen de abajo, y en el año 2020 la imagen de arriba, con un río cercano a los 5 metros en la imagen de abajo, y un río en 1.10 el día que se tomó esta foto en el año 2020. Para que pensemos, o para que tratemos de ver, ¿no?, qué representa la sequía en estas zonas de humedales. ¿Cuánto aporta el agua a estos sistemas y cuánto aporta el agua como cortafuegos, por ejemplo, cuando estamos hablando de incendios, ¿sí? Piensen cuán distinta es la situación si el fuego tiene que moverse de izquierda a derecha en la foto de abajo, donde hay un canal de agua, que si tiene que moverse de izquierda a derecha en la foto de arriba, ¿sí? El fuego lo atraviesa sin ninguna barrera. Hoy, para que pensemos un poco cómo seguimos o cómo estamos con la sequía, la altura del río en Rosario hoy es de 1,83 m. Salvo algunas ventanas esporádicas, ¿sí?, el nivel de agua no supera los 2,40 m desde hace 4 años. Y se mide desde febrero de 1884. O sea que estamos viviendo una de las peores sequías de las que se tengan noticias. Algunas personas hicieron notar que la sequía que tenemos, que el nivel tan bajo del río se había alcanzado también en la década del 40, entre el año 1943 y 1944. Sin embargo, la diferencia entre esa sequía y el evento de sequía que estamos viendo ahora es la extensión en el tiempo. Esto de que el agua no supere los 2,40 m desde hace 4 años, salvo alguna ventanita temporal muy chiquita. Sí. Parece un panorama muy desalentador el que estamos viendo. Y bueno, ¿cómo abordamos esta problemática que es tan compleja en el aula? Y acá, yo, en realidad, mi propuesta tiene que ver con abrirlo y con discutir un poco entre todos, ¿no? Creo que idealmente tiene que ser de manera transversal. Para eso tenemos que volver a la definición de educación ambiental, que nos pide que los contenidos sean transversales y no solamente específicos, ¿sí? Tenemos que pensar que los problemas socioambientales son problemas complejos y
creo que deberíamos pensar en la tragedia de los bienes comunes. Estaba también Alejandra, con quien estuvimos hablando en el último tiempo mucho de la tragedia de los bienes comunes, entonces cuando preparaba el webinar dije, bueno, creo que es un buen punto de partida para arrancar la discusión de cómo abordar el tema en el aula, ¿no? Este tema de la tragedia de los bienes comunes es una propuesta que no es para nada nueva, una propuesta que hizo Harding en el año 1968 y publicó un artículo en la revista Science donde hablaba de la tragedia del uso ilimitado de los recursos comunes. ¿Sí? Dice Harding que cada hombre está encerrado en un sistema que lo impulsa a incrementar sus recursos de manera ilimitada en un mundo que es limitado. ¿Sí? Y para esto usa como ejemplo un pastizal de uso público en el que cada productor podría tener sus propias vacas. ¿Sí? Pensemos entonces en un campo de uso compartido donde cada productor puede poner vacas. ¿Cuántas vacas va a poner cada productor? Bueno, cada vaca que aumente el productor va a representar una ganancia neta de +1. ¿Sí? Ahora bien, el problema de seguir agregando vacas, ¿sí? El problema de que el pasto no se regenere lo suficientemente rápido, de que se agoten los nutrientes del sistema, de que se pisotee y el suelo se compacte, todas las problemáticas asociadas a aumentar una vaca se reparten entre todos, en realidad. ¿Sí? Lo negativo de aumentar una vaca no es para cada productor, es repartido entre todos. Y ahí está la tragedia, dice Harding, ¿no? Si no regulamos ese uso compartido, cada productor va a seguir agregando vacas porque la ganancia le representa una entrada neta a sí mismo y las pérdidas son compartidas, ¿sí? Entonces, Harding va un poco más allá y dice, la moralidad de un acto va a tener que ver o va a depender de el estado del sistema en ese momento. Y esto me parece súper interesante relacionarlo con la problemática de los incendios en los humedales del Delta, porque una de las expresiones que más escuchamos en estos últimos años es el fuego siempre se usó como una herramienta de manejo. ¿Por qué deberíamos dejar de usarlo en este momento? Bueno, porque no es lo mismo el estado del sistema en este momento que el estado del sistema en la década del 40, que el estado del sistema en la década del 60, o que el estado del sistema en la década del 90 misma. ¿Sí? Pensemos nada más en la porción chiquitita de terreno que tenemos frente a la ciudad de Rosario. Si pensamos en la actividad ganadera en esa región, por ejemplo, hasta la década del 90, los productores trasladaban vacas a esa zona en barcazas. El traslado de las vacas era muy complejo, por ende la cantidad de animales que se llevaban al sistema era muy poca. Y el sistema no tenía problemas de sequías tan pronunciadas como las que tenemos en este momento. Hacia fines de la década del 90 se construye la conexión vial Rosario-Victoria, que representa tres cosas principalmente. Primero, bueno, tiene un impacto positivo, obviamente, indiscutible, desde el punto de vista de la conexión, del transporte, etc. Pero es un gran terraplén. Entonces, modifica las condiciones del sistema. El sistema ya no es el mismo que era antes. Y por otro lado, facilita el traslado de animales. Entonces, antes era muy difícil, era muy caro trasladar animales a la isla. Ahora, los animales van a la isla en camiones. Y a lo sumo internamente necesitan moverse en barcazas. Entonces la carga que hacemos del sistema es mucho mayor. Entonces, pensar en el manejo con fuego en este sistema no es lo mismo que pensar en el manejo con fuego en la década, en principio de los 90. ¿Sí? Y bueno, ¿y cuáles son las alternativas a la problemática de la tragedia de los bienes comunes? Dice Harding que él piensa por lo menos en dos alternativas. Quizá entre todos podemos encontrar alguna más, ¿no? Él habla de la regulación por parte del Estado de los recursos comunes, de los bienes comunes,
y de la privatización de los bienes comunes también. Creo que en parte nosotros tenemos un poco de privatización de los bienes comunes, porque hay muchos campos que son propiedad de productores particulares, y esto también hay que tomarlo muy con pinzas, porque muchas veces pensamos que por ser propietarios de la tierra tenemos derecho a hacer lo que querramos, y en realidad no dejan de ser bienes comunes, porque el daño que hagamos sobre el suelo, por ejemplo, impacta sobre los ecosistemas linderos. Entonces, en realidad el concepto de propiedad privada es un poco discutible cuando hablamos de recursos y de problemáticas ambientales, ¿sí? Lo difícil es legislar la moderación. Harding se lo pregunta y en realidad él en el artículo no niega ninguna respuesta. De hecho, él habla también de la coerción social como clave para evitar la tragedia. Y pone el ejemplo, de hecho, de pensemos en el robo, cómo evitamos que se robe la propiedad privada. ¿Por qué no nos ponemos todos de acuerdo? Yo siempre uso este ejemplo en clase de biología de la conservación y digo, ¿por qué no nos ponemos todos de acuerdo y vamos a robar un banco mañana? Una vez alguien me dijo, bueno, vamos, me destruyó todo el discurso, pero ¿por qué no nos ponemos de acuerdo para hacerlo? Porque está mal. ¿Y por qué está mal? Porque en algún momento todos nos pusimos de acuerdo como sociedad en que eso estaba mal, ¿sí? Eso es un poco la coerción social mutua, ¿no? Y deberíamos tender a eso entre todos para evitar la tragedia de los bienes comunes o de los recursos comunes. Me parece que pensar un poco el tema humedales en clave de bienes comunes y en clave de la tragedia de los bienes comunes puede ser una manera interesante de abordarlo en el aula, ¿no? Creo que lo abro a que lo pensemos entre todos en realidad, ¿sí? Y para eso no tenemos que perder de vista el marco regulatorio existente, ¿sí? Si vamos a hablar de humedales, de nuevo, estoy haciendo foco acá solamente en la zona del delta, pero podemos pensar en el marco regulatorio a nivel nacional, ¿sí? Para la zona del delta, el plan estratégico para la conservación y el aprovechamiento sostenible de la región del delta del Paraná es un documento que es muy interesante para tener en cuenta para las clases y para pensar cuáles son las propuestas de conservación y aprovechamiento sostenible que existen. De hecho, es muy interesante para pensar y relacionar con el trabajo de Harding. Tener siempre presente los proyectos, los distintos proyectos de ley de humedales que existen, de ley de presupuestos mínimos de humedales, ¿sí? Y tener presentes que hay dos herramientas que para mí son fundamentales a la hora de pensar en la conservación y el uso sostenible de los humedales en largo plazo. El diálogo y la gestión. Primero el diálogo, segundo la gestión. Porque la gestión sin diálogo no te da a ningún lado, y el diálogo sin gestión termina sin resolver las cosas. Dicho esto, voy a cerrar, voy a abrir los micrófonos para que conversemos un poco entre todos, pero voy a cerrar con esta foto. Yo suelo cerrar las charlas con una foto de Juan Carlos Chévez, que para mí es una persona súper inspiradora y que me hace pensar muchísimo en la conservación de la biodiversidad. Y esta vez elegí una foto del grupo de aves de la Facultad de Ciencias Agrarias, y estoy yo ahí también porque justo en esa visita las acompañé, porque son un grupo de mujeres que trabaja la investigación, pero la investigación para la conservación, y son un grupo de mujeres a las que admiro mucho, y me gusta pensar que cuando todos le ponemos el alma a la conservación y a lo que estudiamos y a lo que investigamos, estamos haciendo desde nuestros lugares un poquito que este mundo sea mejor. Ahí, perdón, leo en el chat que Alejandra dice que se cortó, no sé si me siguen escuchando o no. ¿Sí? Sigue Belén. Bien, bueno, gracias. Bueno, la presentación llega hasta ahí, pero estoy abierta a que
A que podamos intercambiar ideas o a responder preguntas. Me parece que por ahí lo más interesante sería el intercambio. Mientras piensan, me tomo mate. Sí, Ale. Bueno, buenas tardes. Me encantó la charla porque, digamos que el borrador que fue nuestra charla y mis inquietudes sobre cómo abordar esto en clave de la tragedia de los bienes comunes, me encantó. Me parece muy interesante y yo lo que pensaba un poco era, más allá del planteo en clave de la tragedia de los bienes comunes, también como disparador de que nuestros alumnos piensen en iniciativas para revertir esto. O sea, con los animales por ahí es un poco más complicado, con la parte de la vegetación posiblemente se pueda tratar de ir reconstruyéndolo. Lo pensaba cuando veía las fotos que vos nos compartías sobre lo que había hecho el fuego y cómo había cambiado la fisonomía y la estructura del lugar, y pensaba qué podíamos hacer en el sentido de llevar especies, de plantar nuevamente las especies que deberían estar para que no haya esa transformación que en realidad se recupera, pero es medio como mentirosa esa recuperación, porque no son las especies propias del lugar ni lo que el fuego se llevó, y que posiblemente eso después vaya sirviendo como hogar para las especies animales que se vieron afectadas y que no podemos trasladar. Sí. Pensaba Sí, en eso. me parece súper interesante. Hay que ser muy cuidadosos con la restauración porque también aparecieron muchas personas que con mucha buena voluntad quisieron ir a plantar cosas, así, cosas, básicamente, a las islas después de los incendios, y en el plantar cosas querían llevar semillas de zapatos, semillas de arces, semillas de roble. Entonces, bueno, hay que ser como muy cuidadosos con el qué, ¿no? Pero sí me parece que por ahí, sobre todo para aquellos docentes que trabajan en escuelas agrotécnicas, en tu caso, que tienen una salida bien práctica, pienso que es interesante pensar en tratar de mejorar las condiciones para que la regeneración se dé de manera natural. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar en trabajos de campo con los estudiantes que impliquen remoción en un lugar, en una parcela muy pequeña, de especies exóticas que estén creciendo o de estas especies que yo decía, son más bien propias de un campo ganadero, ¿no? Por ahí, si bien van a ser experiencias que en la totalidad del territorio van a ser pequeñas en extensión, pero creo que se pueden obtener resultados interesantes y que por ahí también su implementación va a depender de la cercanía a la zona, ¿no? Sí. Me imagino que es difícil venir con un grupo desde Villa Cañas acá, pero sí en los humedales que están ahí, en la zona de lo que nosotros denominamos Pampa de las Lagunas, ahí en el sur, que también ha sufrido el efecto por ahí de incendios y demás. Sí, súper interesante. Sí, sí, pero bueno, también existe la posibilidad de un trabajo conjunto entre la universidad y las escuelas agrotécnicas de la zona, o Sí, digamos, es pensar soluciones frente sí, sí. a la problemática. Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Un placer escucharte como siempre. Gracias por compartir tantos saberes con tanta humildad. Y bueno, me llevo 1000 preguntas
Está mil interrogantes para pensar. Y mientras hablabas sobre la tragedia de los bienes comunes, sobre lo de Harding, pensaba como una posibilidad que a veces se me ha planteado en el aula, pero la comparto acá, es un poco en voz alta, quizás es algo un poco delirante, pero no lo sé. Pensaba yo trabajo en una escuela que además es agrotécnica y un poco, por un lado, creo que necesitamos los docentes, yo soy del docente de ecología, salud y ambiente, un diálogo, por lo menos en las escuelas agrotécnicas, con la parte productiva, muy profunda, con los profes de la parte productiva que creo que están navegando otro paradigma. Y ahí es re importante lo que vos dijiste del diálogo. Habrá que encontrar espacios que ya los intento buscar hace tiempo, pero bueno, creo que hay que generarlos. Y por otro lado, no sé si el punto de encuentro para esos espacios podría ser, yo a veces lo he pensado, pero nunca lo llevé digamos, al aula como algo real de actividad, es hoy en día, todos los impactos que generamos son externalidades ambientales que están en algún lugar, pero ese costo lo está pagando el ecosistema, pero no lo estamos pagando directamente, digamos. Supongamos, si pensamos en que se siembra un campo con X cosas y baja el rendimiento por el cambio climático, alguien como que no lo está viendo indirectamente o no lo ve, no lo evidencia. Entonces, hacer un cálculo, por ejemplo, o incentivar a realizar cálculos, si a medida que, supongamos, si degradamos más el suelo, ¿cuánto más costaría, no sé, en agroquímicos o en lo que sea, para que tomen conciencia que en realidad, si seguimos degradando los ecosistemas, también tiene un costo económico, porque como que cuesta, lamentablemente, o sea, más allá de que yo soy defensora de que hay que preservar la biodiversidad por su valor intrínseco, hoy en día ven toda la cuestión económica. Entonces yo digo, llevar al plano económico un poco el diálogo y tener un valor podría ser una herramienta para este diálogo, por ejemplo, con el área productiva de una escuela técnica, me lo planteo, no lo sé. Un poco ese umbral del que había hablado Graciela con los ecosistemas y con el disturbio que ejercemos los hombres. Es verlo, que pareciera que no, pero la acción que estamos llevando a cabo en este momento, alguien la va a pagar en algún momento y ese alguien vamos a ser nosotros. O sea... De hecho, aunque no lo calculemos, se está reduciendo de las ganancias del mismo sistema productivo, como decía Ceci, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Y pienso que sería interesante no solo con las materias más productivas, sino también el diálogo con, pienso, por ejemplo, yo fui al secundario con orientación económica, en el siglo pasado, ¿no? Pero pienso en aquellas orientaciones más relacionadas a la economía y que uno puede pensar, bueno, ¿qué vamos a trabajar humedales acá? Sí, porque ahí pensar en el cálculo de las externalidades es súper interesante, ¿no? Y es un trabajo que se puede hacer en conjunto con los profesores del área de economía, del área de contabilidad, con los docentes de matemáticas. Me parece que hay mucho para interactuar ahí y que sin duda o lo deducimos de las ganancias del sistema productivo actual o, como dijo Ceci, o como dijo Ale, lo pagan las generaciones futuras. Ceci. Perdón, María Rosa misma, yo estoy automoderando, pero ustedes... Ahí Ceci levantó la mano. Sí, quería aportar algo, no sé si yo hace mucho que di climatología en la facultad y el otro día escuché, por ejemplo, que el humo que produce los incendios que se hacen en la isla evitan que llueva. No me acuerdo bien cómo dijeron, pero el tema de que el humo es como que tapa las nubes que son generadoras de lluvia, eso evita que las precipitaciones sean abundantes. No quiere decir que esas precipitaciones van a aumentar
el caudal del río que tanto se necesita, que vos decías que es de 1,83 m en este momento. Pero son beneficiosas esa lluvia para poder crecer nuevas vegetaciones, nuevas especies y además apagar los incendios. Es como decían antes una de las chicas, que es como un círculo que nosotros destruimos, porque hacemos el fuego, quemamos los pastizales y ese mismo humo evita que llueva. Eso por un lado. Por el otro, lo de la anidación que vos decías de las aves, yo tengo una casa en Pueblo Ester y hay aves que han venido a anidar en mis pinos porque son frondosos, no sé por qué causa vinieron para el lado de la civilización, de la población, a anidar. No solamente anidan dentro de los mismos humedales, sino que se han ido afuera. Y lo tercero, felicitarte, que no lo dije desde un principio, por la charla, estuvo muy, muy buena. Yo también doy salud y ambiente y es muy bueno para nosotros capacitarnos y aprender más para enseñarle y transmitirle a los chicos. Nosotros el año pasado en la escuela hicimos todo un informe con los chicos de 5º año sobre los humedales, trabajamos un documento de la municipalidad que habla de todos los humedales, las especies en extinción, lo que habla de sucesión primaria y secundaria. Para los chicos fue muy importante, yo doy en 5º naturales, y a ellos lo trabajaron muy bien. Así que todo esto es muy bueno y podríamos llevar estas charlas a estos quintos que son específicos del ambiente y que ellos puedan darle concientización a otras modalidades, como decís vos, para que se trabaje la matemática, la economía. Eso es solo. Gracias, Ceci. Sí, yo creo que en general encontramos mucho interés en los más jóvenes. Eso por ahí también es una luz de esperanza, porque son los mejores motivadores del cambio, me parece, así que aprovechar ese interés para trabajar estos temas en el aula me parece súper interesante. También se ve en la costa de Rosario, esto que decías vos, de que hay especies que vienen a anidar acá o que vienen a buscar refugio de hábitat acá. Sí, se ve en toda la zona del continente, digamos, frente a las islas, aparecieron muchísimos individuos de muchas especies distintas que no solemos ver en la costa rosarina, los vemos desde el 2020 hasta ahora, ¿no? Y bueno, me parece que aprovechar ese interés de los chicos hay que capitalizarlo. Creo que es algo que también solemos dejar de lado, ¿no? Muchas veces nos dejamos guiar por lo que dice el temario que hay que hacer, y creo que aprovechar el interés para tratar de expandir el temario está bueno y es necesario. Judith. Sí, pensaba un poco cómo realmente no es parte de la agenda de las políticas públicas, porque de ser así, habría campañas, estarían todos los medios visualizando todas estas fotos que están en las investigaciones, y nosotros desde las aulas ganaríamos mucho más, porque todo lo que los chicos consumen de la tele, las propagandas, YouTube, todo eso, llevado eso a las aulas, más todos los conocimientos que se pueden aportar, creo que sería muchísimo más enriquecedor. Pero esto da la pauta de que claramente no está en política pública ni la discusión ni la visualización de la problemática. Coincido 100%. De hecho, uno de los reclamos que se hacen más frecuentemente respecto de la falta de visualización tiene que ver con que se empieza a hablar del tema de las quemas a nivel nacional cuando el humo de las quemas llega a Capital Federal, ¿no? Recién ahí hablamos de que a nivel nacional, por lo menos, de que hay quemas en los humedales. Cuando el dengue fue, digamos, se hizo visible, bueno, estábamos todos descacharrando, lo mismo el coronavirus, y ahora pareciera como que el humo sí molesta, pero no enferma o no del todo, o molesta solo a los humanos, como si fuera, con esta visión antroposófica que vos planteabas en un principio, como si fuera lo único grave que tenemos. Sí, sin duda. Vos date cuenta que el domingo, creo que fue sábado, domingo y lunes, hubo humo en Capital y era como si viniera el fin del mundo, cuando nosotros el humo lo estamos padeciendo de hace más de 4 o 5 años.
y ellos como un gran descubrimiento porque les llegó a ellos el humo de las quemas. Mucho para trabajar. Aldi. Bueno, buenas noches. Mi pregunta y lo que me quedo pensando después de todo esto es, bueno, nosotros charlamos, hacemos con los chicos los informes, salidas de campo, y cómo hacemos, o sea, qué es lo que le decimos a ellos que pueden hacer desde su lugar, porque nosotros hablamos de que no tenemos todavía la ley de humedales que queremos, que los que tienen más poder, digamos, no se mueven y no generan esto que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué le podemos decir a ellos que pueden hacer desde su lugar, desde un chico de secundaria que va a la escuela, para ayudar a esta causa y además de saber todo lo que nosotros le transmitimos? Qué buena pregunta. Yo voy a dar una opinión que es una opinión muy personal, ¿no? Creo que seguramente podremos tener acá 36 personas conectadas, 36 opiniones distintas. Creo, y un poco en función de lo que dice la definición de educación ambiental de la ley, ¿no? Que habla de el derecho de ejercer la ciudadanía también, ¿no? Y trabajar hacia una formación ambiental integral. Me parece que lo que podemos hacer es acompañarlos en la decisión que tomen para tratar de involucrarse, ¿no? Porque uno podría pensar en, bueno, organizo una asistencia a la marcha que se va a hacer en el monumento el día tal, por ejemplo, ¿no? O organizo una juntada de firmas para pedir por la ley de humedales, por ejemplo. Y la hacemos con los chicos de la escuela. Pero creo que si eso no nace de los propios chicos, no tiene la misma fortaleza. Me parece en este sentido que quizás sería mejor acompañar las iniciativas propias. Y creo que si uno dispone el ambiente en el aula para que se den este tipo de discusiones, esas acciones surgen solas, porque los jóvenes tienen una preocupación por el ambiente enorme, ¿sí? Y mucha más conciencia de la que tenemos las generaciones más grandes. Parece que cada vez más hay más conciencia ambiental en los más jóvenes. Quizá es una expresión de deseo, ¿no? La esperanza de que simplemente abrir la discusión haga que se generen iniciativas de este tipo. Pero yo iría por ahí. Ahí María Rosa levantó la mano, así que capaz que tiene alguna opinión también. Sí, me interesaba mucho lo que dicen todos, por supuesto, escucharla, Graciela, de nuevo gracias. Me quedo pensando en esto que plantea Aldana, ¿no? Siempre, bueno. Yo pensaría también, o se me ocurrió cuando escuché tu pregunta, Aldana, no dejar de acercarlos al conocimiento. Y al conocimiento, te diría, científico, tal vez adaptado, como ustedes saben, y se están formando con estrategias pedagógicas adecuadas pero que sea el conocimiento científico, que sepan, o sea, que tengan contacto con el conocimiento, que sepan, por ejemplo, que tener un ambiente sano y, como dijo Graciela, diverso, es un derecho. Que sepan cuáles son las leyes o los proyectos de leyes, o sea, involucrarlos con el conocimiento, con lo que ocurre, con las organizaciones que se ocupan. Para ir, digo yo, y puedo estar equivocada, si me dicen, para ir corriendo los me parece que, sí, esa opinión emocional, digamos, sino con realmente todo esto que escuchamos hoy que tiene su sustento en mucho conocimiento, ¿no? En muchas áreas también, porque Graciela abordó
muchas áreas, ¿no? De hecho, y se mencionaron la económica, la social, si se quiere la filosófica, porque hay que pararse en una postura para decir, filosófica, para decir, la naturaleza es importante, tenemos que cuidarla, digamos, ¿no? Bueno, esto. Me parece y el espíritu, y el pensamiento crítico, no sé, ¿no? Con las estrategias que sea, pero estimular el pensamiento crítico, no todo lo que escucho, ¿sí? O lo que escucho, poder ponerlo en análisis, en reflexión, para, bueno, esto, para que ellos después puedan hacer su propia construcción, pero que no sea lo que dijo otro en, en los medios o no, o en una charla de café, sino que ellos puedan construir su pensamiento propio, ¿no? Pero sólido. Me sugiere pensar estas dos cosas. Sí, coincido. Marcelina. Sí, buenas noches. Perdón que estoy con cámara apagada, pero no sé por qué no funciona, hace mucho no la uso. No, bueno, Graciela, muy interesante todo lo que llegué a escuchar, porque llegué tarde, pido disculpas. Muy interesante. Solamente agregar y haciendo alusión a que Aldana preguntaba, es que nosotros que estamos en el aula tenemos un potencial muy fuerte para poder trabajar desde todos los temas, sobre todo que somos de la parte de biología, estos temas tan importantes. Lo podemos atravesar desde un montón de lugares y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar. Y esto que decía vos, Graciela, de que los chicos hoy en día tienen una apertura mucho mayor a la que teníamos nosotros, quizás también hablo de muchos años atrás, y de conocimiento, y también el tema de los medios de comunicación que informan y gracias a eso también lo podemos usar como una herramienta. Pero son cuestiones que se pueden aprovechar mucho, son potencialidades que tenemos. Eso quería agregar. Gracias. Gracias, Marcelina, coincido, 100%. Mirna. Sí, yo estaba pensando en esta cuestión de lo que hablábamos hoy y del potencial que tenemos con los chicos, que es lo que dice Marce, que todo esto obviamente va a ser un cambio paulatino y que va a llevar un tiempo, largo o no, eso lo sabremos a medida que vaya transcurriendo, pero yo, y en esto hablo desde mi propia formación, el hecho de que en los planes de estudio de los profesorados ya esté incorporada la materia de educación ambiental es un gran avance. Nosotros cuando nos formamos como profesoras no tuvimos esa formación y salimos desprovistas de esas herramientas y tuvimos que salir a buscarlas por donde pudimos, un poco autodidactas, tratando de buscar información donde se podía, y me parece que los chicos y las chicas que ya se están formando como profesores cuenten con esa herramienta, es parte del cambio. O sea, es mirar un poco lo que tenemos y bregar por este cambio y esta transformación que se va a dar gracias a la formación, a la capacitación y también al entusiasmo y a la apertura de estas nuevas generaciones. Sí, eso me parece fundamental. Gracias por traerlo, porque me parece fundamental incluso dentro de los egresados, las egresadas que veo acá conectados, hay egresados muy jóvenes que no tuvieron educación ambiental, ¿no? Porque está Jorgelina, Milagros, Mara, hay alguien más, bueno, Paola, no, que no tuvieron educación ambiental, porque Ale Colo también, porque tenemos educación ambiental desde el 2016 en la provincia de Santa Fe, en la currícula. Y no es menor, ¿no? Aparte que eso está bueno y hay que sacarle provecho también. Bueno, creo que...
Si a nadie le queda alguna pregunta o algún comentario, dejo en manos de María Rosa. Bueno, Graciela,